Bueno, quería compartirles algo que les va a servir de mucha ayuda a quienes estén en ámbitos académicos o desempeñándose profesionalmente. Esto es algo básico, pero lastimosamente no mucha gente lo sabe o quizá no están acostumbrados porque nunca ningún catedrático que les revisó, tal vez porque ellos tampoco saben, se los hizo notar, pero en realidad hay una forma correcta en que se tienen que redactar los documentos serios, académicos, los documentos profesionales, como ensayos, informes, monografías, tesis, todas estas cosas que nos piden a nosotros en nuestro camino profesional, ¿no? Entonces esto le puede servir de mucha ayuda, no tienen que sentirse mal si no lo saben, en realidad es bastante común. Quienes se desempeñan específicamente en esto pues tienen que saberlo, pero en realidad es algo básico de todo profesional, ya sea de matemáticas, administración, nutrición, todos los campos profesionales tienen que saber poder redactar correctamente los documentos académicos. En este caso voy a poner de ejemplo un ensayo que redacté yo y voy a centrarme en las citas dentro del contenido del trabajo, si les parece bien, y aprovechar también a dar unos consejos rápidos, ¿no?, de cómo redactar utilizando esta herramienta que es el Word. Bueno, esta es una asignación para una maestría, creo que sirve bastante bien de ejemplo para dar los consejos y para enseñar cómo se tiene que citar según lo que recomiendan las normas APA, que son las normas de citación, que nos enseñan también a cómo colocar las fuentes en el apartado final de referencias que pueden ver aquí en la tabla de navegación. Tiene que estar al final de todo documento académico. De las citas, ¿por qué se cita? Se cita porque se tiene que evitar el plagio, es decir, no puede saludar con sombrero ajeno, no es ético y lo correcto sería acreditar las ideas ajenas, ¿no? Todo académico es lo que tiene que hacer, ¿no?, para hablar de lo que va a hablar. Si no lo sabe, pues tiene que investigar, saber del tema que va a hablar y consultar trabajos ajenos, consultarlos, no copiarlos. Entonces, ¿las citas para qué sirven? Las citas sirven para sustentar lo que nosotros vamos a decir, es decir, nuestro aporte. Aquí, como pueden ver, en todo esto es un aporte mío, ¿no? Y yo, para sustentar o para reforzar, para darle validez, digamos, a este aporte, yo voy a citar a alguien más, pues alguien más que ya estuvo antes que yo investigando este tema y por lo tanto es una referencia de lo que yo estoy hablando. Bueno, consejos básicos, vamos a empezar. Bueno, aquí, como pueden ver, primero, la disposición del texto está justificado a ambos lados. Lo que suelen presentar los estudiantes es un texto así. Esto se ve feo, esto está alineado a la izquierda, esto no es correcto, esto es para textos poéticos, pero si van a presentar un trabajo serio, académico, tienen que presentarlo justificado. Aquí en esta parte de acá pueden elegir dónde, ¿no? En cuanto al título, pues pueden cambiar el tamaño, lo pueden hacer acá o lo pueden hacer con esto, tampoco hay que pasarse, ¿no? En mi caso, pues yo no lo cambié, ni siquiera le cambié el tipo de letra, solo en negrita, nada más, para que resaltara respecto al contenido y lo puse al centro. En cuanto al interlineado, pues esto depende de cómo se lo solicite. En mi caso, aquí me está pidiendo que el interlineado sea 1.5 puntos. Cuantos más puntos, pues más se va a abrir el texto, va a estar más espaciado. Esto es con fines de revisión, es decir, el catedrático que va a revisar este documento va a colocar en medio de estos espacios en blanco sus apuntes, digamos, o sus correcciones, ¿no? Le da chance al que está revisando el documento a encerrar, a colocar lo que va a apuntar aquí, etcétera. Pero se suele utilizar más o menos 1.5. De hecho, yo incluso para redactar trabajos, para cuestiones de publicación, por ejemplo, yo suelo utilizar 1.5. Cuanto menos puntos tenga, pues el texto, como pueden ver, se compacta más, ¿no? Entonces depende un poco de los gustos o cómo le solicitan ustedes elaborar los trabajos, y pueden agregar un espacio después de cada párrafo. Este espacio que ven aquí al inicio se llama sangría. ¿Cómo se coloca la sangría? Se coloca con Tab del teclado, tecla que está a la izquierda del teclado, o pueden clic derecho, párrafo, y aquí les aparecen los tipos de sangría. Sangría francesa, les aparecen los centímetros que se corre el texto para adentro y un ejemplo aquí abajo. En mi caso yo suelo utilizar esta, ¿no? ¿Por qué se usa la sangría? Porque es válido. Tampoco es que vamos a abusar, no vamos a hacer estos tipos de sangría así. ¿Por qué? Porque se ve bonito, es una cuestión estética, además de que facilita un poco la lectura, porque si vemos un texto así, es un poco más cargante, ¿no? A la hora de leer es estético y a la vez facilita la lectura, digamos, que la cansa menos. Ahora vamos a entrar de lleno a las cuestiones de redacción, unos pequeños consejos. Después de cada signo de puntuación, esto es increíble. Estos son signos de puntuación. Comas, puntos, dos puntos, son signos de puntuación. Pero después de cada signo de puntuación tiene que haber un espacio, es decir, no puede ir así, por ejemplo. Ya el propio autocorrector del Word nos va a aconsejar de que lo separemos porque es lo correcto, ¿no?
Mucha gente se deja llevar por este autocorrector. A la hora de redactar, se fían bastante del autocorrector y, digamos, si escriben una palabra que puede tener dos significados distintos si se le coloca o no la tilde, pues como ven que el autocorrector no se las corrigió, creen de que está bien. En realidad el autocorrector sí corrige ciertas cosas básicas, pero no tiene conocimiento del contexto, no sabe si la palabra en realidad está correcta o no. Por ejemplo, México, ya sabemos de que se escribe con tilde, aquí me va a decir de que está malo. Pero hay otras, por ejemplo, colon, que es la parte del intestino grueso, no me lo corrigió porque no percibe el autocorrector de que estoy hablando de Cristóbal Colón. Para el autocorrector, como existe la palabra colon sin tilde, pues no hay ningún problema, entonces no lo va a corregir. Este es el problema que presentan muchos profesionales. En realidad no tienen que fiarse de esto. Es más aconsejable que vayan a Google y busquen la palabra a ver si se tilda o no. Y bueno, cositas básicas. Aquí, por ejemplo, a la hora de mencionar obras, por ejemplo, libros, se tiene que colocar el título en cursivas, seguido de entre paréntesis el año de publicación. Aquí arriba pueden ver que estoy mencionando al autor y que hay unos números entre paréntesis también. En este caso estoy poniendo el año de nacimiento del autor, un guión y luego el año en que falleció. Más adelante podemos ver de que estoy usando otros tipos de signos de puntuación, pero esto lo podemos ver más en profundidad en otro video, ¿no? Aquí estoy citando otro libro del mismo autor, lo mismo, el año de publicación entre paréntesis y el título en cursiva. Y aquí estoy volviendo a mencionar el libro que ya mencioné antes, por lo tanto no le puse, no es necesario, ¿no?, volverle a poner entre paréntesis el año de publicación porque ya lo hice aquí arriba, sería un poco redundante, aparte que cargaría un poco el texto. Ahora vamos a entrar de lleno a las cuestiones de las citas. Como les dije, las citas sirven para reforzar lo que estamos diciendo. En este caso yo estoy hablando por mi cuenta aquí y estoy haciendo cita de un texto del libro de él. Entonces, citas textuales, palabra por palabra, se tienen que colocar entre comillas. Esto me hace saber a mí de que son citas. Entre comillas, hay dos tipos de comillas. Como pueden ver acá, están estas comillas que son las que suele utilizar medio mundo. Son las comillas inglesas. En realidad nosotros deberíamos de usar estas comillas, son las comillas españolas. Pero no importa, o sea, en realidad lo hubiera puesto con estas también, pero las puse así como para poner en entredicho, ¿no? Esto, ponerlo entrecomillado, para resaltarlo, digamos, en lo que estoy hablando acá. Y estoy explicando algo y para sustentar lo que estoy diciendo, pues tengo que poner el ejemplo de lo que estoy hablando, que es una cita de Carpentier, ¿no?, del libro de él, y la pego acá. Estos que ven entre corchetes, estos puntos suspensivos, es texto omitido. Es decir, a mí no me interesa pegar la gran plasta de texto, sino solo esto que ven aquí. Entonces yo para poner, digamos, para colocar la cita que a mí me interesa colocar, yo tengo que omitir texto y para darle a entender al lector de que está omitido, lo pongo los puntos suspensivos entre corchetes. Es decir, texto que no me interesa a mí que aparezca acá, porque tampoco la idea es pegar aquella gran cita, ¿no? Después de la cita textual, se coloca entre paréntesis la fuente. Como pueden ver aquí, va entre comillas el apartado del libro que estoy citando, que es el de Carpentier, se coloca el apellido y luego el año de publicación. Cita textual seguido de entre paréntesis la fuente. Esta fuente no aparece completa acá. ¿Por qué no aparece completa aquí? Porque se va a ver feo, un montón de texto aquí, no se ve bien, entonces esto al lector lo tiene que remitir a el apartado de bibliografía final. Aquí sí aparece la cita completa, como pueden ver. Aquí está la cita completa. En este caso es un libro. Se pone primero el apellido, coma, nombre, en este caso la inicial. Entre paréntesis se pone el año de publicación. Esto que ven entre corchetes es porque esta es una reedición. Es decir, el libro fue publicado originalmente en 1978, por eso lo coloco entre corchetes, pero estoy utilizando una reedición del año 2003. Y luego se pone en cursivas el título del libro, el lugar de publicación, ciudad, país, 2 puntos y luego el nombre de la editorial. Eso sería para, en el caso de los libros. En el caso de páginas web, en el caso de otro tipo de fuentes, las propias normas APA nos dicen cómo hacer y el propio Word nos ayuda en esto, ¿no? También esto, el propio Word lo hace automáticamente, solo es de venir aquí, insertar cita y se coloca. Previamente tuvieron que haber añadido las fuentes. Por ejemplo, aquí, estas son las que utilizo yo en este trabajo específico, pero aquí hay una fuente que no está citada, entonces esta de acá, por ejemplo. Entonces, si yo quiero agregarla, le doy acá. Pero para añadir esa cita y también para añadir la bibliografía, también es generado por Word, que es lo que le cuesta a la gente hacer. Lo ven bastante difícil el hecho de, por ejemplo, citar un libro, como ven aquí, puede hacer fácilmente desde acá.
Quieren agregar un tipo de fuente, digamos, aquí están todos los tipos de fuentes, documentos, sitios web, películas, entrevistas, hay diferentes formas de citar, pero digamos yo quiero añadir un nuevo libro, yo voy a agregar acá el autor, el título, y entonces aquí nos dicen todos los campos que tenemos que rellenar para que el propio Word nos genere la cita ya hecha, según las normas APA. Aquí está, hay otras aparte de la APA, que eso se cambia acá. Están un montón, ¿no? Pero las que solemos usar en el campo profesional y académico son las APA. ¿Dónde se encuentra esta información? Por ejemplo, si ustedes lo van a hacer manual, esto se encuentra en todos los libros, al principio del libro, cuando ustedes abren el libro, las primeras páginas, si no es en las primeras es en las últimas, aparece un recuadro que se llama ficha bibliográfica, que les va a dar todos los datos para poder armar esta cuestión. Entonces, básicamente sería eso. Si quieren ahondar más en cómo el Word nos va a generar las citas, fuentes, pues podemos verlo en otro video. Como vamos a ver acá, hay diferentes formas de citarnos. Yo estoy hablando, digamos aquí, esto es un ejemplo de la cita que ya lo vimos, y luego más adelante hay otro. Todo esto es mío hasta acá, entonces de aquí, pum, meto una cita ajena. ¿Para qué? Para sustentar lo que yo estoy diciendo con lo que dijo alguien más. Entonces coloco luego de la cita la fuente donde tomé la cita. Esto el lector le dice que lo que está entre comillas no es mío, sino que es de alguien más. Entonces yo tengo que citarlo y darle crédito. Y así reglas bastante básicas que si quieren saber más, pues no les cuesta nada consultar las normas APA. En realidad es algo bastante sencillo. Bueno, hasta acá lo dejamos. Quedó un video extenso. Gracias por verlo.